El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movidos por el Espíritu Santo, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, la palabra de Dios nos invita a contemplar, primero, que Dios no es un Dios solitario. Dios es un Dios familia, es un Dios comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El Padre se ama al Hijo con el amor entrañable, igual que el Hijo al Padre, de donde procede el Espíritu Santo. El amor en la familia siempre produce frutos abundantes. Desde el principio, Dios nos invita a contemplar su plan de salvación para el hombre, un plan de colaboración en la creación. Dios, al hacer al hombre, al crear al hombre y a la mujer, dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola cosa. De tal modo que ya no son dos, sino uno solo. La unidad desde el principio en la familia. Cuando Dios instituye el matrimonio, les dice: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. La misión que les encomienda entonces es la procreación de los hijos. Sí. Es uno de los fines del matrimonio y de los más importantes, la procreación de los hijos. Después, durante todo el proyecto o el paso de la historia de nuestra salvación, Dios va iluminando
cómo será la familia de Dios. ¿Sí? Aunque sean muchos miembros, la familia ha de ser una. Jesucristo va a ser la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia será la esposa, que cuidará a los hijos. Todos los bautizados somos hijos de Dios por el sacramento del bautismo. Formamos la gran familia de Dios. ¿Qué espera Dios de esta familia? Hemos escuchado hoy en la primera lectura del libro del Eclesiástico. Dice: el Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El Señor, Dios, honra a los padres en los hijos. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Por ello es que Dios nos dice: el que honra a sus padres queda libre de pecado. No falta al cuarto mandamiento. Honrar a los padres significa obedecer, respetar, servir, ayudar. Cuando un hijo ha desobedecido a sus padres, a veces surgen las expresiones que es la deshonra de la familia. Me deshonraron, me deshonraste, me quitaste la honra. Sí, es una falta contra el cuarto mandamiento. Quien honra a su padre encontrará alegría en los hijos y su oración será escuchada. Hermanos, estas palabras de Dios tienen que hacernos reflexionar. ¿Por qué a veces sentimos que nuestra oración no es escuchada por Dios? La razón es esta: no honramos a nuestros padres. Hay papás que a veces les dicen a sus hijos, cuando estos se portan mal, les dicen: ya lo vas a pagar con tus hijos, verás. Sí, la deshonra de los padres viene en los hijos. Pero el que honra a Dios, dice, será escuchada su oración. Por lo tanto, el que no honra a sus padres, pues no será escuchada su oración. Así es que pensemos: Dios me escucha mi oración, me atiende mi súplica. ¿Por qué siento que no me atiende? Pues tengo que analizar la relación con mis padres. ¿Cómo es mi relación con mis padres? Que ya no los tengo, ya se murieron. ¿Oras por ellos? ¿Les has perdonado sus limitaciones, sus debilidades, sus pecados que cometieron contra ti? Ya se murieron, ya no los honras. Cuando necesitan de tu oración. El que enaltece a su padre tendrá una larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Y el apóstol San Pablo nos va a dar unos consejos también respecto a la familia, cuando nos dice: mujeres, respeten a su marido como lo quiere el Señor, como lo quiere Dios. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Si estas palabras quedan grabadas en nuestro corazón, aprenderemos a vivir como una verdadera familia, la familia de los hijos de Dios.
Hay una palabra para cada quien, para los padres, para los hijos, de los hijos hacia los padres, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. ¿Qué nos falta? Si alguien quiere un consejo para su familia, pues ahí lo tiene en la palabra de Dios hoy. Si alguien dice, no sé cómo hacerle en mi familia, ahí tiene hoy qué hacer. Por lo demás, tendremos también el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Unos padres responsables, aunque son padres justos y que han dado a luz al Hijo de Dios, a Jesús. Sin embargo, tienen que educarle. Cumplen con la ley para llevarlo a presentar en el templo. Apenas se cumplieron los 40 días de purificación. Después, cuando van continuamente a la fiesta de Pascua a Jerusalén, el niño Jesús se pierde. Allá se queda, no se pierde, se quedó. No les avisó a sus padres. Después de 3 días regresan y lo encuentran y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andamos buscando llenos de angustia. Después de ello, Jesús vivió con sus padres sujeto a ellos, obedeciendo a sus padres. Y ahí vemos entonces la familia de Nazaret en el taller trabajando, donde el hijo aprende el oficio del carpintero, donde el hijo vive obediente a sus padres, a María y a José. Fue obediente en todo Jesús, dice el Evangelio, incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz. Queridos hermanos, podremos contemplar hoy nuestra familia y mirar qué cosa es lo que hace falta para pedírselo a Dios. Que nos conceda la humildad como a María y a José, la santidad y la responsabilidad que ellos tenían para educar a su hijo, la obediencia de Jesús para que como hijos aprendamos a honrar a nuestros padres cada día y así acumulemos tesoros en el cielo. Tengamos la larga vida y nuestra oración sea escuchada. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy, en este primer día del año, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es Madre de Dios porque es Madre de Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Siempre se ha enseñado esta verdad como un dogma de fe. Creemos que María es Madre de Dios. Eso no significa que Dios tenga un principio y que haya nacido, ¿verdad? Dios siempre ha existido. Es ayer, hoy y siempre. Es.
Sin embargo, Dios quiso encarnarse, hacerse uno como nosotros, en todo semejante a nosotros. Es algo que siempre en la historia de nuestra salvación provocó ciertos conflictos. Incluso hubo personas que decían herejías en torno a este misterio de la divinidad de Jesucristo y de la maternidad de la Santísima Virgen María. Hubo un hereje por allá por el año 425 que decía que María no era madre de Dios, porque Dios no podía nacer, porque Dios ya existía siempre, que María era madre del Hijo de Dios, no madre de Dios. Sin embargo, en el concilio de Éfeso se reunieron todos los obispos del mundo y declararon a María como madre de Dios, llamándola en el término griego Theotokos, ¿sí?, que quiere decir portadora de la divinidad, madre de Dios. Y es que Dios quiso prepararse a esta mujer como madre. Imagínense ustedes que nosotros pudiéramos prepararnos o preparar a nuestra propia madre. ¿Cómo querríamos nosotros a nuestra propia madre? ¿Cómo la prepararíamos? ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra madre? ¿No? Imagínense cuántas cualidades le pondríamos a nuestra mamá que nos fuera a dar a luz. ¿Cómo hubiéramos querido que fuera realmente? A lo mejor no podemos ni siquiera preparar eso. Para nosotros no es posible. Jesús sí, Él se preparó a su madre, le dio todo lo que necesitaba para que fuera su madre, inmaculada, sin pecado, sin mancha. Se la preparó bien. ¿Cómo quería que fuera su madre? La preservó de todo pecado, de toda corrupción del mundo, y al final la lleva al cielo. Fue llevada al cielo. Es el prototipo, la primera de todos los santos, en quien Dios tiene toda su complacencia, en María. Y por eso decimos siempre María, Madre de Dios. Cuando nosotros rezamos la letanía en el Santo Rosario, ¿cuánto se dice de María? Y empezamos con Santa María. Santa María, Santa, la segunda es Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia. Estamos hablando de Jesucristo, la Divina Gracia. Madre purísima, como la preparó Jesús, pura, limpia. Madre Santísima. Cuando decimos de Jesucristo que es el Santísimo, estamos hablando de el Santo de los santos. No hay más santo que Él, que Dios. Y cuando decimos de María, ¿sí?, Virgen Santísima, estamos hablando de los santos, de los seres humanos santos, la mujer santa por excelencia, que Dios se preparó desde siempre, ¿sí? Madre castísima, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador. Todo se habla de Jesucristo. Es Madre de todo. Pero no solamente es Madre de Dios, sino también Madre nuestra. Y al ser Madre nuestra, contemplamos la encarnación
de Jesucristo en el seno de la Virgen María, que vino a poner su morada entre nosotros y nos hace hermanos, porque Él se hace de nuestra misma carne, para que nosotros podamos ser dioses. No con mayúscula dioses, ¿verdad?, sino la divinidad que Él nos comparte. Con mayúscula, Dios solamente es Dios. Nosotros somos divinizados por gracia de Jesús. Él desea que somos divinizados de la misma condición de aquel que se hizo de nuestra condición humana. Él se hizo de nuestra condición humana para hacernos de su condición divina también, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Eso es un gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros. No solo que Jesús se haya hecho carne, sino que nos ha hecho de la misma condición de Él, divina, hijos de Dios. Y la Iglesia nos invita a que en este día pongamos toda nuestra confianza también en la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. ¿Qué no puede hacer por ella? Recordar aquellas palabras de la Santísima Virgen de Guadalupe en su aparición en el Tepeyac, cuando dice: yo soy la madre del amor, y el amor es Jesús, la madre de Jesús. Pero además dice: soy la verdadera madre del Dios por quien se vive. María, madre de Dios. Y constantemente nosotros estamos rezando en el rosario: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando terminamos el rosario, hacemos otra oración en donde decimos: María, Madre de Dios, aquella oración que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras oraciones, nuestras súplicas, antes bien, óyelas favorablemente. María es la mujer que escucha la oración de sus hijos. Jesús nos la entregó como madre. Entonces, Madre de Dios y Madre nuestra. Al inicio del año, la Iglesia nos encomienda a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, que presente nuestras oraciones a Dios nuestro Padre. Ella será escuchada siempre. Ninguno que confíe en su intercesión quedará defraudado. No porque ella tenga méritos, que muy bien podríamos atribuirle los méritos, ¿no? Ser una madre responsable con su hijo, preocuparse que no se le pierda, que no se le esconda, educarle, muy bien tuvo sus méritos María. Sin embargo, no es tanto por sus méritos, sino por lo que Dios ha hecho en ella. Elegirla para ser Madre de Dios. Pues hoy en este día, queridos hermanos, acojámonos a su intercesión. Pidámosle que durante todo este año nos proteja y nos cubra con su manto. No sabemos qué nos depara en este año, ¿eh? No sabemos qué vendrá en este año, pero que necesitaremos de su intercesión, eso no lo podemos dudar. Por eso acojámonos a María al inicio de este año. Pongámosle también nuestras súplicas a Dios Padre por intercesión de ella. ¿Qué nos hará falta más en este año? ¿Qué deseamos hacer en este año? No vamos a caminar huérfanos, solos. Dios nos entrega a María como Madre nuestra y seguro que cuidará de nosotros si acudimos a ella. Seguro que ella presentará nuestras oraciones al Padre si acudimos a ella. Queridos hermanos, pidamos a Dios al iniciar este año que tenga piedad, misericordia de nosotros y nos conceda la gracia que no merecemos, pero que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir mejor nuestra vida como hijos de Dios, sabiendo que tenemos una madre que cuida por nosotros.
Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, ante una realidad o una situación de ignorancia, en cualquier aspecto, ¿qué puede suceder cuando ignoramos el conocimiento de cualquier cosa que sea? ¿Qué puede suceder? ¿De cualquier cosa? Que se cometan muchos errores, ¿no? No sé. Es que no sabía. ¿Sí? Le dicen a uno que apenas está empezando a manejar y se pasa el alto, y dice: ¿por qué se pasó el alto si estaba en luz rojo? Es que no sabía que en rojo hay que detenerse. Ignorancia. Oye, ¿por qué haces esto? La ley lo impide. Es que no sabía. Oye, ¿por qué no le pusiste aquí monedas al parquímetro? Por eso te quité la placa, porque no le pusiste. Pues que no sabía que tenía que ponerle. Oye, ¿por qué te estacionaste aquí si está prohibido? Pues es que no sabía. Oye, ¿por qué realizas estas cosas? Es que no sabía. La ignorancia nos hace cometer muchos errores, muchos. Y en relación con Dios, cuando ignoramos el conocimiento de Dios, también nos lleva al camino del error. Hemos estado escuchando la palabra de Dios en la primera lectura de la carta del apóstol San Juan. Primero nos ha hablado del conocimiento de Dios y la permanencia en Él. Y nos dice: quien dice yo lo conozco, yo conozco a Dios, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Claro, si vive en la ignorancia, no conoce ni siquiera los mandamientos, ¿cómo va a decir que conoce a Dios? ¿Ya? Si no conoce sus mandamientos. Hace unos días les decía yo: si alguien no conoce los mandamientos de la ley de Dios y no se los sabe de memoria, pues ni diga que conoce a Dios, porque si no conoce los mandamientos, tampoco los va a cumplir. Si no cumple los mandamientos, tampoco va a permanecer en él, como nos dice San Juan: el que cumple los mandamientos permanece en mí. Y luego San Juan sigue en esta enseñanza. Dice: ¿han oído ustedes que se dijo que vendría el anticristo? Pues yo les digo que ya ha venido y que hay muchos anticristos entre ustedes. Estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros.
No. O sea, parecían ser muy buenos. ¿Sí? Hoy, cuando vemos, por ejemplo, a personas que pensamos que son muy católicas, en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la política, decimos, no, pues son muy católicos estos. Cuando los vemos andan metidos en todo lo que es la brujería, la hechicería, la Santa Muerte. Recordemos algunos pasados, ¿verdad? Hay un libro que se escribió, por ejemplo, de la brujería en la política, algo así, y habla mucho de algunos políticos, cómo anduvieron mientras estaban ahí, siguen ahora o no siguen, quién sabe, pero sus asesores eran brujos, ¿sí? Hubo una persona que tuvo que irse hasta África, en Túnez, a consultar allá y a que le hicieran trabajos de los políticos. Y algunos muy católicos, según, no conocen. Hoy también hay muchos que se dicen católicos bautizados, ¿verdad? Pero pues igual andan viendo a los brujos, a los hechiceros, haciéndole daño, magia negra, magia blanca, Santa Muerte, todo, y dicen que son católicos. Dice, cuidado, porque dice el Señor, son anticristos, están entre nosotros, pero no son de los nuestros. Todos los que consultan la brujería y la hechicería y lo de la Santa Muerte están entre nosotros, pero no son de los nuestros. Ahora bien, dice en este pasaje que escuchamos, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el anticristo? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Y nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Con la palabra no siempre se niega, sino con las actitudes. Recuerden aquel pasaje del padre que tiene 2 hijos y que los manda a trabajar a la viña. Va con el primero y le dice, ve a trabajar a mi viña. Que dijo, sí, ya voy. Pero no fue. Mandó al otro, hijo, ve a trabajar tú también a mi viña. Yo no quiero ir. Pero fue. Y entonces dice Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que fue, dice. Pues el otro no se portó mal, no gritó mal, no respondió feo, pero no fue. Pues hoy es lo mismo. Y alguien dice, no, pues yo sí creo en Dios, sí, y tranquilo, pero pues también va a la brujería y tiene la Santa Muerte en su casa y va con los hechiceros que le hagan trabajos, en fin, anda con otras creencias. Dice que cree en Dios. Hay otros que andan, reniega y reniega cada rato, ¿ah? Es que voy y no siento que Dios no me ayuda, siento que Dios no me escucha, y ahí va y no deja de asistir, no deja de asistir. Se encuentra en esa lucha permanente de ser escuchado por Dios, de ser atendido por Dios. Hay quienes a veces les dicen, tú reniegue y reniegue y vas, pues ¿a qué vas? Y vas reniegue y reniegue. No, pues está mejor que reniegue, pero que vayan, ¿ah? Que hagan lo que Dios quiere, aunque a veces reniegue, pero ahí va. A veces eso pasa mucho en los niños, en los adolescentes, que no quieren ir, que se enojan, pero ahí van también, ¿sí? Entonces dice, ¿quién es el anticristo? El que niega a Cristo, el que rechaza a Cristo, el que no lo acepta. Les escribo esto, dice San Juan, pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido de Cristo permanece en ustedes. O sea, San Juan nos recuerda que hemos sido elegidos y ungidos con el Espíritu Santo. Sí, que hemos sido escogidos, que somos hijos de Dios. Recuerden eso siempre, dice, para no caer en el error.
El apóstol San Pablo, cuando nos habla de evitar caer en los errores y tener otras creencias, dice: ni aunque un ángel venga a predicarles un evangelio distinto, no le crean. La palabra de Dios no puede cambiar, el evangelio no puede cambiar. Por eso alguien que les induce al error y les dice: pues eso no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. Cuidado, porque les inducen al error. Estos son anticristos, dice, el que induce al error. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de tener siempre el conocimiento, que busquemos conocerle, tanto en la instrucción como en el diálogo, en la vivencia cercana con Él. Orar, estudiar, conocerle y permanecer en Él. Eso es importante. Permanezcan en mi amor, dice Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, dejémonos amar por Dios y amemos a Dios. ¿De qué te sirve que Dios te ame tanto si no correspondes a ese amor con amor? Como dice la canción, ¿no? Amor con amor se paga. Amor con amor. ¿De qué le sirve a un esposo amar tanto a su esposa si ella no corresponde al amor? Si ella no ama, todo se pierde, de nada sirve. Dice: pues yo lo estoy amando, pero no quiere. Dios nos ama, pero no queremos, no nos dejamos amar, no permanecemos en Él, no tendremos vida eterna. Que el Señor nos conceda también corresponder a tanto amor que ha tenido con nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Podríamos pensar hoy en este día en la palabra de Dios que nos sugiere contemplar dos cosas. Por una parte, la primera lectura nos habla de aquello de lo que hoy es difícil hablar o escuchar hablar, que es la santidad. La santidad pareciera ser algo imposible. Para otros más, eso es increíble, no se puede creer, ni se puede pensar en eso en estos tiempos, ¿sí? Sin embargo, la misma palabra de Dios nos invita a vivir en la santidad, puesto que aquel que nos ha creado es santo. Somos descendientes de santos. Y descendientes de santos significa de aquello que Dios ha escogido, que Dios ha elegido, que Dios ha santificado. No es una descendencia temporal, una descendencia de la carne, porque hemos recibido todos el mismo espíritu de los hijos de Dios.
Por lo tanto, como nos dice hoy el apóstol San Juan, hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. La interrogante y la inquietud que todos tenemos es esa: ¿qué va a pasar después de nuestra muerte? ¿Y cómo seremos? ¿Y cómo estarán los que ya han muerto? ¿Conocemos algo? Dice San Pablo. No todo. ¿Conocemos algo? Vemos como en un mal espejo, mal, no alcanzamos a distinguir bien. Pero ya sabemos, dice San Juan, ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La santidad a eso nos llevará, a ser semejantes a Él y conocerle como Él nos conoce a nosotros. Por eso todo el que vive en la esperanza procura ser santo. Sí, el que espera encontrarse con Dios se esfuerza por vivir en este mundo haciendo el bien. Y haciendo el bien, no solo el bien a los demás, sino el bien significa Dios. Hacer el bien significa dejar que Dios habite en nosotros. No es solo hacer obras buenas, sino hacer el bien, hacer a Dios en nosotros. La santidad consiste en eso, dejar que Dios habite en nosotros, que Dios viva en nosotros. Cuando nosotros demos testimonio de que Dios habita en nosotros, seremos como Juan Bautista. Hablaremos de Jesús, no solo con las palabras, sino con el testimonio de haberle conocido. Es curioso lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Cuando Jesús muestra a Jesús y les dice: este es el Cordero de Dios, este es aquel de que yo les había hablado. Yo no lo conocía. Fíjense, no lo conocía. Eran primos y no lo conocía. ¿A qué se refiere Juan cuando dice yo no lo conocía? Y había hablado de él diciendo: detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Aún no se le había revelado quién era él. Y más aún cuando fue bautizado. Cuando fue bautizado, Juan le dice: yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: haz lo que tienes que hacer ahora. Tu misión es bautizar al que se acerca. Juan le bautiza y ve que en ese momento se posa el Espíritu Santo en forma de paloma. Se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado. Por eso hoy, cuando escuchamos este pasaje del Evangelio y que presenta a Jesús ante todo el mundo, dice: yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es. Entonces no le conocía Juan en verdad. Como no conocemos nosotros a veces a las personas en su totalidad. ¿Sí? A ver, ustedes tienen algunos amigos y conocidos. A ver, piensen, ¿cuál es la profesión de esos amigos que conocen? ¿A qué se dedican? Pues dicen que hacen tal cosa, dicen que hacen esto, dicen que es lo otro, pero dicen. A veces conocemos o sabemos que estudiaron y tienen alguna profesión. ¿Ejercen su profesión? ¿Qué conocemos de ellos? A veces conocemos algunas cosas, pero muy poco. Y de otros, definitivamente nada.
A veces hasta nos sorprende cuando le conocemos. Decimos, pues yo ni sabía. Tanto tiempo hemos convivido juntos y mira, ni sabía esto que me estás comentando. Ni sabía. Nos sorprende el conocerle. Juan el Bautista dice, yo no lo conocía, pero aquel que me envió me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es. Y yo lo vi, dice Juan, yo lo vi, yo doy testimonio de que este es el Mesías. Pero pues eso no le salió así solo por inspiración divina. Juan se había preparado. Ahora conoce a Jesús como Jesús conoce a Juan. Ahora se conocen bien. Lo que ya nos dice San Juan en la primera lectura, conoceremos a Dios, le veremos a Dios como Él nos ve y como Él nos conoce. Entonces daremos el testimonio. Pero para lograr eso necesitamos desde ahora vivir en la gracia de Dios. Como Juan el Bautista, ayuno, oración, penitencia, entrega, servicio, pues también nosotros. Quizás conozcamos a Jesús también porque nos han hablado mucho de Él. Hay otras personas que nos han hablado de Él. Como Juan Bautista les habló de Jesús y luego se les presentó, pero muchos no le aceptaron ni le reconocieron. Y nos podemos estar quedando a veces en ese estado de vida. Ya sabemos mucho, nos han hablado mucho de Dios, hemos conocido, pero todavía no hemos tenido más el contacto directo de perseverancia en su palabra, en la oración, y que nos haga dar el testimonio, que nos haga decir no solo con palabras, sino con nuestra vida, este es el Cordero de Dios. Vale la pena creer en Dios. Vale la pena hacer el bien a los demás. Vale la pena vivir como Dios quiere. En fin, de alguna manera podríamos estar dando este testimonio. Pidámosle pues a Jesús hoy en esta mañana que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo, que nos inspire, que nos ilumine, no solo para conocerle, sino también para dar testimonio de Él. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron que Juan el Bautista decía lo que decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Pueden sentarse, ¿no? Queridos hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios en la primera lectura de la carta del apóstol San Juan, que nos viene instruyendo sobre el conocimiento de Dios, la permanencia en Dios, cómo nosotros podemos saber que Dios permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Dios. El pasaje que hoy la liturgia nos propone se refiere a la práctica de la santidad. Que nadie los engañe, dice el Señor.
que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo como Cristo es santo. Practicar la santidad significa estar viviendo en la gracia de Dios. Practicar la santidad no es no tener pecado, no caer en el pecado, que eso sería ya la santidad para siempre. Practicar la santidad significa siempre levantarse cuando cae, siempre. No quedarse ahí caído pensando en que, ¿para qué me levanto si voy a volver a caer? ¿Para qué me levanto? En otras palabras, es ¿para qué me confieso si voy a volver a pecar? ¿Para qué lo hago? Ese vive pecando, dice hoy la palabra de Dios, y quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. El que no quiere levantarse se deja dominar por el diablo, por eso sigue pecando y por eso dice, ¿para qué me confieso? ¿Para qué si voy a seguir? Ese se deja dominar por el diablo. El que practica la santidad se levanta constantemente. Puede caer todos los días y todos los días levantarse, contar con la gracia de Dios, pues es la gracia de Dios la que va santificando al hombre. No son nuestros méritos, nuestras buenas obras que hagamos solamente, sino el dejarse santificar por Dios. La gracia que Dios nos da nos va santificando. Eso es practicar, dice la santidad. Pues bien, dice hoy la palabra de Dios, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de la vida de Dios permanece en él, pues no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y ahí hay una distinción después que nos dice, en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo el que no practica la santidad no es de Dios, no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su prójimo. Lo que Jesús nos dice en el Evangelio, que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios. Practicar la santidad es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero también dice, el que no ama a su prójimo tampoco es de Dios. O sea, vive pecando siempre, está dominado por el diablo. Todos estos días entonces estamos escuchando esta palabra de Dios de la carta del apóstol San Juan. Nos ha dicho que el que dice que conoce a Dios, pero no conoce sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Quien dice yo amo a Dios, pero no cumple sus mandamientos, ¿sí?, miente al decir que ama a Dios. Entonces nos va llevando la palabra de Dios en la primera lectura al conocimiento de Dios, a la permanencia en Él. Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios, dice el que guarda sus mandamientos. Para eso se encarnó, para eso se hizo hombre, para venir y estar con nosotros y entre nosotros. Se hizo semejante en todo a nosotros para que nosotros también nos hiciéramos semejantes a Él. Como nos dice San Juan, queridos hijos, aún no se ha manifestado lo que seremos, ¿sí? Ahora vemos como en un mal espejo, pero en aquel día contemplaremos a Dios, conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Hoy, queridos hermanos, con toda humildad no nos queda más que pedirle a Dios perdón por desconfiar siempre de su gracia, perdón por no aceptar su gracia que nos da en los sacramentos, perdón por tanto olvido y tanto abandono. Así como cuando viven nuestros seres queridos y no les amamos tanto, o cuando mueren, que sigue peor el abandono, porque no reza uno por ellos, no rezamos, nos acordamos de su muerte, de algunas buenas acciones en su vida,
pero no rezamos por ellos. Los tenemos abandonados realmente, sin hacer nada por ellos. Pareciera ser que todo terminó y que humanamente, con que me acuerde o con que le lleve a veces algunas flores al panteón a veces, o que en algún momento rece por él, cuando nuestra oración debería ser siempre como un acto de amor a nuestros semejantes, para pedirle a Dios que les conceda participar de la vida eterna. Así como nosotros necesitamos orar en este mundo para permanecer en Dios, hemos de orar por nuestros difuntos para que ellos lleguen pronto a tener la visión de Dios, la santidad de Dios. Cuando alguien muere, pues difícilmente llega al cielo, no entra al cielo, permanece en el purgatorio hasta que pague las deudas que debe. Pero como no puede hacer nada por sí mismo, todo se espera de nosotros, que oremos por ellos. Y son actos de amor por ellos cuando rezamos. Cuando no rezamos los tenemos olvidados completamente, como olvidamos a Dios también. Olvidamos a Dios para no aceptar su gracia, para seguir nuestra vida cada quien sin Dios. Pidámosle que nos conceda la gracia de permanecer en Él, de buscarle siempre, tener el deseo y el hambre para buscarle y alimentarnos de Él. Y de esta manera elevar nuestra oración por nuestros hermanos que han muerto, pidiendo a Dios que tenga misericordia de ellos también, que reciba nuestra humilde oración por su eterno descanso. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y, encontrándose a Felipe, le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, seguimos escuchando la palabra de Dios en la primera lectura de la carta del apóstol San Juan. Hoy escuchamos este pasaje en el que nos recuerda el mandamiento que hemos oído desde el principio, la enseñanza de Jesús, el amor al prójimo. Por eso dice: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Jesús dice en el Evangelio: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y San Juan dice hoy en esta primera lectura
Dice que se amen no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Dice porque sus obras, las obras de Caín eran malas y las de Abel eran buenas, sus obras. Cuando nosotros leemos aquel pasaje en el que Caín y Abel van a presentar su ofrenda a Dios, vemos que Abel escoge lo mejor de sus corderos para ofrecérselos a Dios. Y Caín no quiere desprenderse de lo bueno para Dios, le da lo que le sobra. Un cordero todo flaco, que eso, como diciendo, pues ni lo ve, ni nada, ni se da cuenta Dios, ¿no? A veces nos recuerda como algunos, cuando van a la iglesia, buscan las moneditas más pequeñas para echarlas en la limosna, ¿verdad? Las más pequeñas, las que ya no quieren, las que les estorban, dicen, ay, es que esto pesa, échalo ahí, ya. A veces damos también a los demás lo que no queremos, lo que ya nos estorba, y que hasta parece que estamos haciendo una buena obra, ¿sí? Alguna ropa que tenemos, a veces ya la tenemos ahí guardada y decimos, pues esta me estorba, ya como que ni la quiero ni me gusta, ya la voy a regalar. Pensamos que al estar regalando ya estamos haciendo una buena obra, ¿sí? Caín eso hacía. Malas obras, dice, sus obras eran malas. Cuando se da cuenta que Dios bendice a Abel porque acepta su ofrenda, porque entrega lo mejor, y entonces Caín ve que Dios no acepta su ofrenda, que no acepta su sacrificio. Le entra entonces la envidia, el odio, y mata a su hermano. El odio surge porque las obras no son buenas. Uno piensa que está haciendo bien. En las familias, a veces entre los hermanos se pelean por odios. ¿Por qué hay odio entre los hermanos? Pues porque uno piensa que está haciendo bien las cosas y el otro no, ¿sí? Y lo peor es cuando piensa, yo hago tantas cosas buenas y a mí ni siquiera me reconocen, a mí ni siquiera me dicen nada. Entra la envidia, entra la rivalidad, entra el odio. Las obras no siempre son buenas, no se hacen con el corazón, ni tampoco con las buenas cosas, ¿no? Puede haber que el momento en que hagamos buenas obras, o más bien que demos algunas cosas nuestras y buenas, pero no con el corazón, porque esperamos alguna recompensa de ello. Y la recompensa que a veces esperamos es que, pues siquiera que me lo agradezcan, siquiera que me lo reconozcan. Y como no lo hacen, como no hay reconocimiento, como no hay agradecimiento, entonces entra el coraje. No es buena obra. Si nosotros esperamos que nos recompensen por lo que hacemos, no son buenas nuestras obras, aunque lo que hagamos sea muy bueno, ¿sí? Pero si esperamos recompensa, no es una buena obra. Y entonces va a entrar el coraje. Por eso algunos hasta con Dios se pelean, porque le dicen, Señor, yo tanto que te sirvo, no es justo que me pase esto, Señor. O sea, están esperando que Dios les pague por la ofrenda que le hacen a Dios. Están esperando que Dios les reconozca, ¿sí? Es como cuando alguien ayuda en algún lugar para alguna obra, ¿sí? Para hacer el templo. Yo tanto que ayudé para hacer el templo y ahora no me quieren hacer ni una misa siquiera. Espera recompensa, y se enoja y se molesta con todos. Sus obras no son buenas. O sea, toda esa ofrenda que hizo no era una buena obra, porque espera. Yo que regalé esta imagen para el templo y he ayudado también, y no me quieren hacer un favor para esto. Sus obras no son buenas.
se enoja, se molesta. Eso le pasó a Caín y por eso mató a su hermano, porque Dios no aceptó sus obras que eran malas. Por eso nos recuerda San Juan el mandamiento que fue enseñado por Jesús desde el principio: amémonos unos a otros, ¿sí? Como Dios nos ha amado primero. Dio su vida por nosotros sin esperar una recompensa. No espera que le amemos porque lo necesita, ¿no? Nuestro amor tiene que surgir del reconocimiento de que hemos sido amados primero. Dios nos ha amado primero. Y en consecuencia, entonces, como hijos de Dios, pues hemos de corresponder a ese amor, pero no porque Dios lo necesite, ¿no? Sino porque solo amándole le aceptamos en nuestra vida. Y el amor que no es sentimientos bonitos, siento bonito. Cuando voy a la misa siento bonito. Cuando voy a rezar siento bonito. Pues buenos sentimientos, ¿verdad? Pero el amor no va solo por sentimientos, va por obras, ¿verdad? Y las obras tienen que manifestarse. Una obra de amor a Dios tiene que manifestarse en bien de los demás y para gloria de Dios. Yo voy a rezar no para que Dios me dé, sino porque yo sé que estando con Él, aunque no le pida nada, Él lo sabe, conoce todo. Así como en el Evangelio de este día, cuando Natanael fue llevado ante Él, dijo Jesús: este hombre es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Y Natanael respondió: ¿y de dónde me conoces? Natanael: te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué estaría haciendo Natanael? Que dice Jesús: te vi allá. Y Natanael inmediatamente se sorprendió y dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Rey de Israel, Maestro. Jesús le dijo: tú crees porque te he dicho que te vi allá. Estabas escondido, nadie te veía, pensabas que nadie te veía. Yo te vi, pero mayores cosas has de ver. Verás al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre él. Para el que cree, siempre hay cosas más grandes que ver cada día. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de vivir este mandamiento del amor. Amar porque Él nos ha amado primero. Amar a nuestros hermanos con buenas obras, no esperando ni el reconocimiento ni la recompensa, solo hacer una buena obra, independientemente que la aproveche o no la aproveche. Ofrezco mi obra y ahí termina mi actitud. Ya no voy a cuidar y a vigilar si hace bien o no hace bien las cosas. Hago mi buena obra solamente, como nosotros decimos, haz el bien sin mirar a quién. O sea, no estés con los prejuicios de que si le gustó o no le gustó, que si le sirvió o no le sirvió, que si lo aprovechó o no lo aprovechó. Deja esos prejuicios para que tu obra sea buena. Pidámoselo al Señor todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José. José era hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jonaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Num, hijo de Esli, hijo de Nangai, hijo de Mas, hijo de Matatías,
hijo de Semeín, hijo de José, hijo de Jodá, hijo de Joatán, hijo de Rasá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elman, Dam, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Joanam, hijo de Eliakim, hijo de Melá, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de José, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salá, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arní, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tará, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malelel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Esto que escuchamos hoy en el Evangelio de San Lucas es la genealogía de Jesús que nos narra San Lucas, ¿sí? Puros nombres, dirán, bueno, ¿y para qué escuchamos tantos nombres que ni los entendemos, ni sabemos, ni son tan conocidos? Pues claro, en cada lugar los nombres son diferentes, de acuerdo a la cultura y al idioma, ¿sí? Toda esta generación de la que nos habla San Lucas es sorprendente, porque ¿hasta dónde llega? Hasta Adán, hasta la descendencia del primer hombre, Adán y Eva. Y la descendencia está marcada, como siempre ha estado marcada, en la línea patriarcal, digamos, del padre. Y la cultura en todo el mundo siempre ha sido así. ¿Por qué fue así? Quién sabe si tomaron en cuenta esta forma de vivir en el tiempo de Jesús o desde antes, que era el hijo el que heredaba todo del padre, y que era el apellido del padre el que tenía el valor, el que contaba, ¿verdad? El apellido de la madre pues casi no contaba, casi se perdía, de tal manera que si alguien no había tenido un hijo varón, pues ahí se iba a acabar su descendencia, su apellido, ¿verdad? Y eso pues desde Abraham también, desde Isaac, cuando Dios le prometió un hijo a Abraham y dijo: será el de la descendencia, un varón. Y en la Escritura se habla también de que el varón tenía tanta importancia de tal manera que tenía que ser presentado en el templo, el primogénito y consagrado a Dios. Todavía hasta el tiempo de Jesús, José y María llevaron al niño a presentar al templo para cumplir con la ley. La ley que decía que todo primogénito varón será consagrado al Señor, y José y María llevaron al niño. Bien, el hecho de que los evangelios nos hablen de la genealogía de Jesús nos indica que Dios se encarnó en Jesús y se hizo hombre, y que la descendencia humana, ¿sí?,
La descendencia humana está escrita desde Adán hasta el nacimiento de Jesús, que viene de José y María. ¿Sí? Y la descendencia de José, pues es esta que nos narra San Lucas hoy. ¿De dónde viene? Entonces hay una descendencia humana, hay un origen humano, ¿sí? Pero ese origen humano viene también de Dios. Y Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene su origen entonces divino y se encarna para que el hombre también tenga ese origen divino. Se hace uno como nosotros para que nosotros seamos como Él. Hemos estado escuchando en estos días la palabra de la primera carta del apóstol San Pablo, del apóstol San Juan, en la primera lectura que escuchamos siempre. Y nos ha hecho entender que el creer en Dios, ¿sí?, nos hace ser hijos de Dios, porque tenemos el mismo espíritu de Jesucristo, el espíritu de Dios. Y eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Tenemos la misma naturaleza también, aunque nos dice: hijitos míos, ahora no hemos conocido a Dios y vemos como en un mal espejo. Por la fe vemos, sí, creemos, pero de repente como que se nos nubla por medio de la fe, ¿verdad? Como que es que sí creo, pero de repente como que me entra la duda en esto, de repente como que no veo con claridad que es Dios el que está actuando, de repente no veo, ¿sí? Vemos como en un mal espejo, no vemos bien. Pero entonces dice: vendrá el día en que conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Viene el conocimiento pleno de ser como Dios, conocer completamente el bien. Así como Dios me conoce a mí, yo conoceré a Dios. ¿Sí? Por ello San Juan nos invita a permanecer en Dios, conocerle, cumplir sus mandamientos y permanecer en Él. Se hizo humano Jesús entonces para que nosotros pudiéramos ver a Dios. La grandeza en la pequeñez. Dios, siendo tan grande, se baja para vernos a nosotros tan pequeños y levantarnos, se pone a nuestro nivel. Cuando nosotros queremos entender a las demás personas humanamente, ¿qué necesitamos hacer? A veces lo decimos con palabras populares, ¿verdad?, palabras ordinarias. Ponte en los zapatos de los demás para que los entiendas, ¿sí? Ponte en sus zapatos, o sea, ponte a su altura, a su nivel, para que los entiendas, para que los comprendas. O ponte en mis zapatos, dice, o ponte en mi lugar. Así decimos: a ver, ponte en mi lugar, a ver qué harías, ponte en mi lugar. O sea, Dios se pone en nuestro lugar. Así que no podemos decirle: Señor, pues tú porque eres Dios y se puso en nuestro lugar. Los zapatos humanos, la naturaleza humana, se revistió de la naturaleza humana. Cuando los magos de Oriente fueron a ver a Jesús, reconocieron a un hombre, a un Dios, a un rey. A propósito de que hoy estemos celebrando esta fiesta de los Reyes Magos, aunque litúrgicamente hasta el domingo celebramos esta fiesta de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Popularmente hoy celebramos este día de los Santos Reyes. Pero los magos, o sea, al mundo entero Dios se manifestó como hombre, como Dios y como Rey. Pues pidámosle a Dios que nos conceda la gracia y la sabiduría de toda nuestra vida, y descubriendo
a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro hermano, hombre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero de camino. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.